necesitan tener registrado en sus cuadernos. Ahora les estoy compartiendo precisamente el tema correspondiente a pérdidas menores. Está en la sección 6.9 del libro de Frank White. Vamos a seguir. Frank White es un coautor también de la mecánica de fluidos de Streeter. Entonces, tienen básicamente la misma estructura en los dos libros. Sí, en el un caso hay temas que están más desarrollados en algunos aspectos. En el otro caso también Streeter saca a reducir algunas potencialidades en determinados capítulos. ¿Sí? Entonces son en realidad complementarios, pero en el contenido básico prácticamente tienen los mismos contenidos, diría yo. Ahora bien, a las famosas pérdidas menores también se le conoce como pérdidas localizadas en sistemas de tuberías, para que no les tome de nuevo si es que en algún enunciado de algún problema o alguien ya en la práctica pues le habla no de pérdidas menores sino de pérdidas localizadas. Entonces nos estamos refiriendo básicamente al mismo tema, ¿sí? En cualquier sistema de tuberías, además de la pérdida de carga por fricción, ¿sí?, a lo largo de las tuberías existen pérdidas menores o localizadas. ¿Debidas a qué? Ya les mencioné algunos casos, ¿no? En las entradas o salidas de las tuberías hacia los tanques de almacenamiento, por ejemplo, o desde los tanques de almacenamiento, existen esas pérdidas menores. También en ensanchamientos o en contracciones bruscas. Recuerden que aquí es fundamental, pues no la ecuación de continuidad que nos dice que el caudal es igual a la velocidad por el área. Y si es que ese caudal se mantiene constante a lo largo de la tubería, ¿qué es lo que va a pasar en los ensanchamientos y qué es lo que va a pasar en las contracciones? ¿No es cierto? Ya saben que en los ensanchamientos, ¿qué estamos logrando? Una caída de presión o un incremento de presión. A ver si es que han entendido. Andrés Sánchez. O sea, me pierdo un poco, Inge. Nosotros estamos conduciendo flujo a través de una tubería y nos encontramos con un ensanchamiento. ¿Qué va a suceder? Es decir, estoy conduciendo por una tubería de 2 pulgadas y de pronto cambiamos a una sección de 4 pulgadas. ¿En dónde es la presión mayor? ¿En la de 2 o en la de 4?
En la de 2. Cero. Cuando, La presión mayor, ¿verdad? claro, cuando tenemos un ensanchamiento de eso, a eso se deben precisamente las toberas, ¿no? Es la transformación de la energía cinética en energía potencial. Ese es un principio que se utiliza con la finalidad precisamente de disminuir la velocidad. ¿Sí? El momento que nosotros ensanchamos la tubería, estamos causando una disminución de velocidad. Recuerden que el caudal permanece constante. Entonces, caudal es igual a la velocidad por el área. Si es que estoy incrementando el área, es lógico que la velocidad tiene que subir, ¿sí? Pero como la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, entonces esa pérdida de energía cinética tiene que transformarse en una ganancia de energía potencial, ¿sí? Entonces muchos dispositivos utilizan este principio en los dos sentidos. En el otro caso, cuando nosotros tenemos una contracción, ¿sí? Es decir, pasamos de un diámetro de 8 pulgadas a uno de 4, por ejemplo. Lo que estamos logrando con esto es de que la velocidad del fluido sea mucho más rápida, pero asimismo la presión disminuye. Entonces, por ejemplo, las bombas jet que se utilizan en la extracción de petróleo utilizan este fenómeno en ambas direcciones, tanto para generar una baja presión y luego para generar una alta presión. Primero, transformamos normalmente las tuberías que bajan hasta el fondo de los pozos, están en tuberías de 3,5, digamos que es el estándar, en algunas ocasiones de 2,7 octavos. Entonces llegamos hacia donde está instalada la bomba jet, en donde hacemos pasar el mismo caudal a través de un agujero que tiene unos 3 milímetros de diámetro. ¿Sí? Entonces imagínense en el cambio de sección. Entonces el efecto que se produce aquí es una contracción, pero es una contracción brutal, porque pasar de 3,5 pulgadas a 3 milímetros, eso genera una variación de la energía cinética en potencial tremenda, ¿sí? Se llega a una energía cinética tal que prácticamente las partículas de fluido se atomizan, ¿sí? Entonces, adicional de esto, lo que sucede, ese fenómeno viene acompañado por un decremento de la presión también en una gran magnitud, al punto que esas presiones que sí alcanzan, en algunas ocasiones llegan a las presiones de burbuja, por lo cual se produce el fenómeno de la cavitación en estas bombas, ¿sí? Pero bueno, ya hemos de hablar en su momento de ese tema. Luego de esto hace que al generarse esa diferencia de presiones, al generar una diferencia de presión bastante baja, el fluido que está en el yacimiento petrolífero logre entrar a la cámara porque tiene una presión mayor. Entonces se mezclan tanto el fluido de inyección como el fluido del reservorio y en conjunto salen hacia una tobera que recorre una determinada distancia a través de un cilindro, pero tal vez que tiene por ahí un 0,7, un 0,8 de centímetro nomás. Y luego tiene que nuevamente, tenemos que aplicar el fenómeno de ensanchamiento con la finalidad de ¿qué? De que el fluido pierde energía cinética, pero gane en energía potencial. Una energía potencial que es capaz de levantar al fluido desde el fondo del pozo, que está a unos 3,000 pies de profundidad, hasta la superficie, ¿sí? Entonces observen la importancia de ese conocimiento. Una aplicación sencilla, pero que tiene una notoriedad importantísima, ¿sí? Otros de los elementos en donde hablamos de pérdidas localizadas en las tuberías son las curvas, ¿no es cierto? También hay los codos de los cuales les estoy hablando. En algunos casos, pues son codos de 90 grados. En otros casos tenemos unos radios de curvatura, ¿sí? Que hacen que las líneas de flujo no se deformen de una manera violenta, sino que lo hagan de una manera
atenuada. También tenemos codos, los codos pueden ser de 90 grados, pueden ser codos a 45 grados, que son los más comunes. También tenemos las T's y otros accesorios que sirven para bifurcar el fluido. ¿Sí? En esos accesorios también tenemos las pérdidas. En el otro caso, pues tenemos las válvulas. ¿Sí? Entonces había hablado de las válvulas de compuerta, habíamos hablado de las válvulas de globo, habíamos hablado de las válvulas de esfera, les había hablado de las válvulas de compuerta. En definitiva, hay algunas alternativas, ¿sí? Entonces, así como hay una constante de válvula para cada una de los tipos de válvulas, también lo hay dependiendo del porcentaje de apertura de cada una de estas válvulas. No es lo mismo, no es la misma pérdida que una válvula esté completamente abierta, que una válvula que esté 3/4, media o solamente 1/4 de su capacidad abierta. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esas posiciones en las que trabajan las válvulas. El otro son los ensanchamientos o contracciones graduales. Bueno, en realidad, en el, el ejemplo que yo les comenté hace rato acerca de las válvulas, acá presente para graduales, ¿sí? Porque estos es de una variación progresiva del diámetro. Asimismo, estamos contrayendo, pero de una manera progresiva, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos que fabricar algunos dispositivos que se llaman crossover de forma cónica en la parte interna, con la finalidad de que la contracción o el ensanchamiento no sean abruptos, ¿sí? Entonces, nosotros como nombre, pues les damos pérdidas menores, ¿no es cierto? Pero no necesariamente no son tan menores. En muchos de los casos, estas pérdidas resulta que son, digamos, a veces más notables que las mismas pérdidas por fricción, dependiendo de la situación, dependiendo de la instalación que nosotros estemos analizando. Por ejemplo, una válvula parcialmente cerrada puede producir una caída de presión mayor que las pérdidas por fricción en una tubería muy larga, ¿sí? Entonces, todo depende de la situación y el escenario que nosotros lo estemos manejando. En de la bomba jet mismo, o sea, realmente las pérdidas que se dan a ese nivel de contracción son mucho más altas que las pérdidas por fricción, ¿sí? Por lo cual tenemos que siempre darles mayor atención a a este tipo de pérdidas. Todo depende de cómo estemos, de cómo esté el sistema, ¿no? Como la configuración del flujo en estos elementos es muy compleja, la teoría existente es pobre, ¿sí? Sin embargo, nosotros para deducir estas constantes de proporcionalidad no nos vamos a entrar en un análisis minucioso y detallado. Simplemente nosotros nos vamos a valer de, 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 de experimentos ya desarrollados y a los cuales se dedica cada uno de los fabricantes de cada uno de estos accesorios con la finalidad de, en el datasheet, entregarnos esa información, ¿sí? Eh, normalmente las pérdidas se miden de forma experimental y se relacionan con los parámetros del flujo. Los datos, especialmente en válvulas, dependen además del diseño de cada fabricante, de modo que los valores que se indican en esta sección son simples estimaciones medias, ¿sí? Nosotros aquí vamos a ver algunos ejemplos, algunos tipos de válvulas, algunos tipos de conectores, pero en realidad también dependen del material, ¿no? Y también dependen de
de la construcción interna de cada uno de estos elementos. Entonces, cada fabricante tendrá sus propios parámetros, por lo que los valores que ustedes van a ver acá en el libro, en este texto que nosotros estamos revisando, pues son valores referenciales. Y en algunos casos, pues hay que, para tener una mejor precisión y exactitud, nosotros tenemos que referirnos a los datasheets del fabricante. Sí, les estoy comentando pues que en el tema especialmente de válvulas, dependen además del diseño de cada fabricante, de manera que los valores que se indican en esta sección son simples estimaciones medias. Las pérdidas localizadas, esta parte por favor anótenla. Las pérdidas localizadas vienen dadas generalmente como cociente entre la pérdida de carga a través del elemento y la altura cinética o velocidad del sistema de tuberías. Entonces, para cada uno de estos elementos nosotros definimos un coeficiente de pérdidas, que observen ustedes que está dado por la ecuación 6.78. Entonces, lo que dice es que este coeficiente de pérdidas, el cual es una constante, ¿no? Viene dado por la pérdida de carga a través del accesorio dividido para la altura cinética. Y la altura cinética viene expresada como función de la velocidad al cuadrado dividido para dos gravedades. Entonces, aunque este coeficiente de pérdidas es adimensional, en los textos no aparece en función del número de Reynolds y la rugosidad relativa, sino más bien aparece en función del tamaño de la tubería. La mayor parte de los datos disponibles son relativos a flujo turbulento. Sí, habíamos mencionado también pues que en la mayoría de aplicaciones que nosotros vamos a trabajar, mejor dicho, la mayor parte de problemas en los cuales nosotros estamos analizando a nivel de ingeniería mecánica, pues nos encontraremos con casos de turbulencia y son precisamente la presencia de estos accesorios los que le dan esa categoría. ¿Sí? Ante pequeñas perturbaciones o la presencia de estos elementos, pues el flujo se convierte automáticamente en flujo turbulento. Por lo general, nos vamos a encontrar con varias pérdidas localizadas a través de nuestro sistema de conducción de algún tipo de fluido. Sí, pues es normal que a lo largo de una tubería existan válvulas, de que exista una bomba, de que exista un codo, de que exista una reducción, de que exista un ensanchamiento, de que el fluido tiene que cambiar de dirección. En algún momento determinado nos vamos a encontrar con una bifurcación, ya sea a través de una Y o a través de, qué sé yo, de una T. Entonces, el fluido toma diferentes direcciones y tenemos que involucrar a nuestro análisis la sumatoria de todas las pérdidas correspondientes a estos accesorios, dependiendo obviamente de los puntos que nosotros seleccionemos para hacer nuestro análisis. De tal manera que las pérdidas totales van a ser igual a las pérdidas por fricción más la sumatoria de las pérdidas menores. ¿Sí? Por favor, anoten la ecuación 6.79.
la altura o cabeza total de pérdidas, ¿sí? Ese es el delta H total, como ustedes están observando. Este es igual a la altura o cabeza de las correspondientes a las pérdidas por fricción, más la sumatoria de todas las pérdidas menores. ¿Sí? También noten ustedes que acá en la ecuación 6.78, por favor, de esa ecuación 6.78 despejen las pérdidas menores, H sub M. H sub M va a ser igual al coeficiente de pérdidas K, que multiplica por la altura cinética. Pero la altura cinética viene expresada por la velocidad al cuadrado sobre dos gravedades. De tal manera que nosotros sabemos que estas pérdidas menores son directamente proporcionales a la altura cinética, es decir, a la velocidad al cuadrado, dividido para dos gravedades. ¿Sí? Esa fórmula es importante, por favor. De pronto expresada como, o sea, si solamente despejamos coeficiente de pérdidas, no lo vemos de una manera muy clara. Pero una vez que despejamos H sub M de la ecuación 6.78, pues ahí sí ya la tenemos en blanco y negro. Y es así como trabajamos algunos ejercicios ya anteriormente, ¿no es cierto? Porque recuerdo yo que habíamos expresado que las pérdidas menores están dadas por una constante K, la cual le poníamos un valor arbitrario de 0.7 y también el valor de la velocidad, pues nosotros le veníamos dando un valor determinado que en algunos de los casos pues salía como resultado de plantear la ecuación de continuidad. ¿Sí? En la ecuación 6.79, nosotros podemos apreciar esta fórmula precisamente, ¿sí? Entonces hemos sacado como factor común velocidad al cuadrado dividido para dos gravedades. Entonces, esto que multiplica el factor de fricción, que multiplica a la longitud dividido por el diámetro, más el sumatorio de todas las constantes correspondientes a cada uno de los accesorios. ¿Sí? Entonces, es sumamente fácil el planteamiento. No hay para qué complicarse con este tema. ¿Sí? Entonces, esto, como ustedes están viendo, no va a afectar en lo absoluto en el planteamiento de nuestra ecuación de la energía, en lo absoluto. ¿A qué lado tiene que ir el término de pérdidas menores? Va a estar ubicado precisamente en el lado derecho de la ecuación de la energía, conjuntamente con las pérdidas por fricción. ¿Sí? Porque cada una de estas, nosotros lo que estamos haciendo es sumando a la energía disponible que ha perdido como consecuencia de las pérdidas de presión en cada uno de estos elementos. Sí, acá es importante que notemos que si el diámetro cambia, las pérdidas hay que sumarlas separadamente. ¿Sí? ¿Por qué será? A ver, ¿quién me responde? También cambiaría la velocidad, Inge. Por supuesto, o sea, si es que cambia el diámetro, cambia la velocidad, porque recuerden que estamos haciendo un recorrido del flujo a través de una tubería, entonces el caudal permanece constante. Si estamos cambiando la sección, va a cambiarle de velocidad y por tanto ya no podemos sacar factor común velocidad al cuadrado.
porque son diferentes velocidades dependiendo del tramo de tubería que estemos analizando. ¿Sí? Eso hay que tener cuidado. Por favor, póngale un asterisco a esta observación, porque en la mayoría de ejercicios se caen precisamente por considerar una misma velocidad, cuando en realidad no es así. Entonces ahí sí tenemos que ir planteando los ejercicios por secciones. Solamente cuando a lo largo de toda la tubería tenemos el mismo diámetro, podemos plantear la ecuación 6.79. Ahora, vamos con el tema de las válvulas, ¿no? Existe una gran variedad de diseño de válvulas para uso comercial. Entonces vamos con la figura 6.17, hace referencia. Estamos aquí. ¿Sí? Observen. Aquí nosotros tenemos geometrías típicas de válvulas comerciales. En la figura A, que están las válvulas en corte, ¿cierto? Corresponde a una válvula de compuerta, en donde el diámetro D corresponde, prácticamente se debe corresponder con el diámetro de la tubería, tanto aguas de arriba como aguas de abajo. Sin embargo, observen que tenemos un parámetro que define el porcentaje de apertura de la válvula, y esta es la altura H, precisamente de la altura que corresponde a la compuerta. En la figura B tenemos una válvula esférica. ¿Sí? Observen también las particularidades y el dimensionamiento que tiene cada una de ellas. Miren la posición de la altura H de la válvula, ¿no? Hace referencia precisamente a a un disco de la parte superior, que es el que se desplaza hacia arriba y hacia abajo, con la finalidad de dar una mayor o menor apertura a la válvula. La figura C hace referencia a una válvula de ángulo. Sí, entonces observen ustedes, asimismo tenemos un elemento en forma trapezoidal, que es el que, bueno, trapezoidal viéndole desde una vista lateral, porque viéndole desde una vista superior, en realidad son circunferencias, viene siendo un cono truncado. Sí, entonces ese es el que va a ser sello metal-metal con la parte inferior hasta lograr un cierre al 100%. Pero también si es que nosotros pues levantamos ese elemento, pues vamos a lograr una apertura de igual manera del 100%. La figura número D hace referencia a una válvula check, que es una válvula de retención o antirretorno. Estas válvulas siempre están ubicadas a la salida de las descargas de bombas. Siempre van a encontrar válvulas en esa sección. Cuando ustedes también vayan a hacer el cruce de un río, no se olviden nunca de poner válvulas check tanto antes del cruce del río como después del río. Eso, en el caso de una reparación o de una contingencia, les va a ahorrar más de un dolor de cabeza, siempre. Cuando vayan a realizar un desplazamiento vertical o inclinado, ¿sí? Si aguas arriba, nosotros tenemos que levantar el fluido hacia una pendiente, de ley tenemos que poner válvulas check con la finalidad de evitar que el fluido retorne cuando el sistema de bombeo deje de funcionar. Entonces, estas válvulas tienen una aplicación importantísima. Por otro lado, estamos viendo una válvula de disco en la figura E. Sí, entonces igual, visto de manera lateral, pues simplemente nosotros estamos viendo una sección rectangular, pero en realidad este es un disco que está subiendo y está bajando.
Ahora, para cada una de estas válvulas, pues existen las correspondientes coeficientes o constantes de válvulas se llaman, ¿no? También la tabla 6.5 pues nos está dando estos valores para cua- para los cuatro tipos de válvulas más comunes y también para codos y para Ts. Los elementos pueden estar roscados o acoplados, de ahí las dos listas. Este es otro factor ya eh, en el montaje o construcción de los oleoductos. Lo que se evidencia es de que pueden haber dos tipos de uniones entre estos accesorios y la tubería. Entonces pueden ser uniones soldadas y pueden ser uniones roscadas. Normalmente en tuberías de alta presión, todos estos elementos tienen que ser soldados. Eso así lo exige la norma. En el caso de tuberías de alta presión. Sí, los datos que se proporcionan en la tabla 6.5 que vamos a ver a continuación es posible que ya estén descontinuados y por tanto ya no nos sirvan a nosotros, sino solamente para fines didácticos. Los accesorios modernos, forjados y moldeados pueden tener coeficientes de pérdida distintos, a menudo inferiores a los presentados en la tabla que vamos a observar, porque en definitiva cuando se trabaja en diseño de estos accesorios, lo que se trata es de minimizar las pérdidas, ¿no es cierto? Entonces, cada vez con la evolución de nuevos materiales, nuevos diseños, nueva tecnología, entonces se trata de que las pérdidas estas sean menores a través de los accesorios. Sí, asimismo existen, por ejemplo, en los codos existen coeficientes de pérdida para codos de radios pequeños y para codos de radios grandes. El diámetro de codo por ahí está entre 1.69 pulgadas. Sí, entonces en este caso, como podemos observar, la constante de pérdida está representado en función del número de Reynolds en vez de una función de los diámetros, como en la tabla 6.5, por lo que la figura 6.18 es más general. Además, nótese que los valores de K, que están entre 0.26 más menos 0.05, es decir, tienen una tolerancia también. Son bastante inferiores a los valores para codos de 90 grados, indicando paredes más lisas y mejores diseños, el tema que venimos conversando, ¿sí? Entonces, se podría concluir que los datos de la tabla que ya vamos a mostrar a continuación son posiblemente conservadores, más bien, ¿sí? Y los coeficientes de pérdida son muy dependientes del diseño y los parámetros de fabricación. Debemos advertir también de los posibles errores. O sea, si es que nos basamos en estas tablas, pueden estar en el orden de hasta el 50%, por lo cual, para un diseño ya de un caso real, pues tenemos que trabajar más bien con la información que nos provee el fabricante. De todos los elementos mencionados, las válvulas son las más sensibles a los detalles de diseño y fabricación debido a su complejidad geométrica interna, ¿no es cierto? Porque en algunos de los casos, pues, el fluido tiene que dar algunas curvaturas al interior de la válvula, con lo cual estamos generando más pérdida. ¿Sí? Ahora, evidentemente, dependiendo de la función que realiza la válvula, eh, ese, ese camino que recorre el fluido, pues es necesaria, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga una válvula que me sirva solamente como, ¿qué les digo? Como para un bloqueo, que tener una válvula para regulación de caudal. Son dos funciones completamente diferentes. Entonces, en eso precisamente se diferencian las válvulas de bola con las válvulas de globo. Sí, observen entonces, tenemos aquí la tabla 6.5 en donde estamos observando los coeficientes de pérdida
basados en el diámetro nominal de la válvula, ¿sí? Entonces tenemos válvulas de diámetro nominal de media pulgada, de 1 pulgada, de 2, de 4, y lo mismo para uniones soldadas, tenemos de 1, de 2, de 4, de 8 y de hasta 20 pulgadas de diámetro. Entonces tenemos válvulas esféricas de compuerta, de retención y de ángulo, sí, con diferentes valores dependiendo del diámetro que estamos teniendo. Observen ustedes que una válvula esférica de media pulgada tiene un coeficiente de pérdidas mucho mayor que una válvula el coeficiente de pérdidas para una válvula esférica de 4 pulgadas. Sí, mientras menor es el diámetro, pues mayores son las pérdidas. Asimismo, los codos, ustedes están observando, sí, tenemos las pérdidas en los codos también son mayores cuanto menor sea el diámetro. Por ejemplo, para un diámetro de un codo de 45 grados normal de media pulgada, el coeficiente de válvula, coeficiente de pérdidas es 0.39, mientras que el coeficiente de pérdidas para una válvula de 4 pulgadas es de 0.29. Y así para los diferentes tipos de aperturas que tienen los codos, y para las T's también tenemos valores diferentes. Tengamos en cuenta que, como de costumbre, en esto es referente a las 6.19, a la figura 6.19. La constante de válvula o el coeficiente de válvula está basado en la velocidad media del conducto, ¿sí? No estamos hablando de la velocidad que tiene en la válvula, sino del conducto que precede a la válvula. Entonces, en ningún momento nosotros nos referimos a la velocidad elevada que podría tener el fluido al pasar por una abertura tan pequeñita, ¿no es cierto? Digamos que la válvula tiene un 80% de cierre. Entonces, ese estrangulamiento hará que el fluido en ese punto en particular tenga una velocidad alta. Entonces, esa velocidad no corresponde al que debemos utilizar para el cálculo de nuestras pérdidas menores. Cuidado. Sí, entonces aquí tenemos, bueno, las curvas características en función del grado de apertura, ¿no? Por ejemplo, para algunas válvulas, pues nos darán el porcentaje de apertura directamente que tenemos aquí en el eje de las abscisas, 0.3, 0.4, hasta tener una apertura del 100%, o nos darán simplemente la altura que está la altura a la que está ubicada la compuerta de nuestra válvula, para lo cual nosotros tendremos que establecer la relación correspondiente y con ese dato ubicarnos en la válvula que corresponde, en la curva de la válvula que corresponde, porque observen que para este gráfico nosotros tenemos 3 curvas diferentes para una válvula de compuerta, para una válvula de disco y para una válvula esférica. De manera similar, para las válvulas de mariposa que ustedes están observando en este momento. ¿Sí? Asimismo, depende podamos encontrar un valor. Esto en el caso de que nosotros requiramos o que se requieran utilizar esas gráficas. En otros casos, pues nos obtenemos el valor directamente de las tablas. Ahora bien, también las pérdidas debidas a separación y flujo secundario disminuyen con la relación de R sobre D.
mientras que las pérdidas de Moody aumentan al aumentar la longitud del codo. Las curvas de la figura 620 muestran un mínimo en el punto en el que estos dos efectos se igualan. ¿Sí? Se refiere precisamente a este tipo de accesorio. Observen ustedes que nosotros tenemos un codo que se utiliza en instalaciones ya industriales, digamos, de relevancia, en donde nosotros queremos minimizar las pérdidas. Entonces observen que los codos en este caso tienen un cierto radio de curvatura con la finalidad de eliminar eliminar las pérdidas. Acá en esta gráfica en la derecha estamos observando que nosotros debemos conocer la relación entre el número de Reynolds y el diámetro con la finalidad de encontrar el valor del coeficiente de pérdida. Entonces, con esa relación nosotros ingresamos y ahí realizamos una intersección en función del ángulo también que tenga el codo, ¿no? Puede ser un ángulo de 45, de 90. Bueno, en este caso estamos con θ igual a 180 grados, significa que no tiene ninguna curvatura. Acá tenemos la gráfica que corresponde a las pérdidas en las entradas y salidas a los tanques. ¿Sí? Observen ustedes que estas curvas están en función de los bordes vivos. Aquí ustedes ya pueden apreciar unos bordes que han sido maquinados, ¿no? Con la finalidad de darles una curvatura que va a hacer que las líneas de corriente pues vayan adquiriendo esa forma y mantengamos en lo posible una salida en régimen laminar, se puede decir, ¿sí? Entonces eso evidentemente hace que las pérdidas por fricción vayan disminuyendo. En el caso de tener una salida avellanada, nosotros tenemos otra condición, ¿sí? Y esta es, bueno, en el primer caso nosotros teníamos que encontrar una relación entre este radio de cultura y el diámetro de la tubería, ¿sí? Observen en la parte inferior tenemos esa relación agujero avellanado, ¿sí? Que tiene una... Entonces, también nosotros para entrar a esta tabla entramos con el valor precisamente de la longitud de esta, que vendría siendo como dato de la longitud de sección horizontal, la sección adecuada en función del ángulo que tengamos y de la relación R sobre D, y entonces encontramos la constante de la válvula correspondiente. Acá tenemos otro caso particular. Estamos hablando de los ensanchamientos y de las contracciones. En este caso estamos hablando de ensanchamientos bruscos o expansión brusca, la cual corresponde a la curva superior, y en el otro caso estamos hablando de contracción brusca, ¿sí? Observen ustedes de la turbulencia por generar una turbulencia adicional en estos puntos, lo cual hará pues que las generen unas pérdidas notables. Entonces, dependiendo de la dirección del flujo, observen esta parte, es importante cuando ustedes apliquen estas relaciones en los ejercicios que van a realizar, ¿no? Observen la dirección del flujo en el caso de una expansión brusca. Estamos llamando con D minúscula al diámetro menor y estamos llamándole con D mayúscula al diámetro mayor. Entonces, ustedes tienen que representar esa relación
o calcular esa relación y trasladarse al eje horizontal. En función de este resultado, pues nosotros buscamos la intersección con la curva y nos desplazamos hacia la izquierda para encontrar el correspondiente valor de la constante. Ya, entonces la literatura en el texto corresponde aquí a la figura 6.21 que acabamos de analizar. Dice, los bordes vivos y los tramos de tubo que penetran en los depósitos provocan la separación del flujo y por ello grandes pérdidas. Un ligero redondeado de los bordes arregla gran parte del problema y una entrada muy suave, prácticamente igual a 0.2 o por dicho, igual al 20% del valor del diámetro menor, tiene pérdidas prácticamente despreciables. Es decir, tiene un valor de constante de válvula igual a 0.05. El flujo simplemente deja el conducto y se introduce en el depósito receptor, donde pierde toda su altura cinética debido a la disipación viscosa. Por tanto, el factor de pérdida es mucho mayor. Estamos hablando de un factor de 1 en todas las salidas sumergidas, independientemente de la geometría. ¿Sí? Entonces, esta parte es importante que la tengamos en cuenta. Si la entrada desde un depósito finito, si la entrada es desde un depósito finito, la denominamos contracción brusca entre dos áreas distintas del conducto. Si la salida es a un conducto mayor, la denominamos ensanchamiento brusco. Sí, entonces acá a continuación las ecuaciones 6.80 y 6.81 nos dan las fórmulas para calcular las constantes de válvula de los ensanchamientos bruscos y de las contracciones bruscas. Por favor, anoten esas ecuaciones, las 680 y las 681. Inge, ¿podría dejar ver el concepto, por favor? Me decías, Wellington. Que sí podría dejar ver el concepto, por favor, para copiar el de Ya. la... Porfa. Recuerden que todo el capítulo 6 de White está en el aula virtual, ¿no? Entonces, toda esa información ustedes la pueden adquirir de ahí. Voy a darla. Aquí afuera.
estas ecuaciones podemos determinar los coeficientes de pérdidas tanto en ahora acá tienen ensanchamientos o contracciones que son graduales. Más bien, en sí, les había hablado precisamente de una sección con la finalidad pues de que la perturbación no sea tan abrupta y de esa manera pues poder controlar el efecto de las pérdidas. Sí, entonces acá tenemos una velocidad 1, una velocidad 2. Recuerden que estamos cambiando las áreas, por lo tanto, la velocidad en el punto 2 pues es notablemente mayor que, perdón, menor que en el punto 1. Sí, porque en esta sección el área es mayor. Geometría que ustedes están observando para poder determinar el factor de pérdidas. ¿Sí? En este caso estamos hablando de una expansión gradual. A ese elemento se le llama el difusor. En el caso de que tengamos una contracción gradual, a esas las fórmulas correspondientes también vienen dadas en función de lo que yo les estoy mencionando. Para preparar, dice que quieren llevar allá. ¿Sí? Entonces, en el caso de cada uno de los casos, ¿sí? Entonces, estas fórmulas ustedes la pueden obtener en la página 389 del capítulo 6 de Frank White. ¿Sí? ¿Sí bien? Entonces vamos a resolver nuestro primer ejercicio. Verán, para una mejor comprensión del tema que acabamos de mencionar, por favor, me gustaría que ustedes se hagan un formulario completo de toda la literatura que hemos visto en esta. Entonces, básicamente, nosotros revisemos, por favor, de la página hasta la página 390. De la página 382 hasta la página 390. Tenemos 8 páginas en las cuales me gustaría que hagan un repaso bastante consciente, con una lectura comprensiva, de entender todo lo que puede ofrecer este. Sí, entonces, para el día de mañana, de estas relaciones, y nos vamos a demorar mucho tiempo. Estamos entonces. Despiértese, muchachos. Sí, Inge, sí estamos. Si están ahí conectados nomás. Ya estamos atendiendo. Ya, bueno.
Espero que así sea. Entonces, espero trabajar con el formulario para poder avanzar con los ejercicios de una manera rápida. Y Inge, o sea, digamos, todo lo que hemos visto en estos, son igualmente que otros libros pueden tener las mismas, ¿cómo se llama? O sea, ¿acaso ve así en todos los libros se maneja los mismos o En tienen los- otras denominaciones? Sí, sí, Eso. exactamente. Exactamente. De pronto, pues, si es que, a ver, yo les recomiendo, si es que de pronto lo que les he explicado no está muy claro, hay que complementar. En YouTube tienen unos videos muy explícitos, muy explícitos. Simplemente pongan pérdidas menores en tuberías, accesorios, válvulas en cada una de las válvulas y van a encontrar información más detallada todavía. ¿Sí? Listo, Inge, muchas gracias. Ya muchachos, entonces, Dios mediante, nos vemos el día de mañana. ¿De acuerdo? Inge, disculpe una Listo, pregunta. Inge. Sí. Adelante. Referente al deber, ¿solo lo resolvemos con el ES o también con Excel? Por lo que ya se hace con las ecuaciones ahí en ES y no creo que sea necesario hacer en Excel, o sí. En los dos casos hay que hacer el planteamiento. En los dos casos pueden, o sea, a ver, me estás hablando de los ejercicios que estaban de deber y que ya tenían que haber presentado hasta el día de ayer. No, el Inge es hasta el día jueves, nos dijo. A las 10 de la noche nos dijo. Ah, ya, bueno. Estamos haciéndole, pero Inge, ¿vale solo en ese o también En los dos, en los dos? por favor. Y solo son capturas, ¿verdad? Dije. Sí, capturas del Excel y capturas del Engine Equation Solver. Ya, Inge, gracias. Listo, Inge. Ya, Hasta luego, Inge. ya, hasta mañana. Lo voy a ver, Inge, hasta luego. Gracias.